Comenzaremos. El tema de hoy que vamos a ver un poquito es el tema de flotabilidad o principio de Arquímedes, como llaman algunos, o simplemente empujes, ¿ya? Definiremos antes algunas ecuaciones que tenemos. También está en su formulario, así que revísenlo. Vamos a empezar con flotabilidad. ¿Ya? ¿Qué es la flotabilidad? Ya tenemos nosotros un recipiente, ¿no ve? Y este recipiente está lleno de un líquido que no conocemos. En este caso, cualquier líquido, ¿no? Este recipiente está lleno de un líquido cualquiera, de densidad X, que no conocemos, ¿no? Entonces, eh, en este caso vamos a introducir un cuerpo, cualquiera sea su volumen, su forma, lo que quieran, ¿ya? Este es mi cuerpo que voy a analizar. Entonces, si se dan cuenta, este cuerpo está flotando, ¿verdad? Está flotando. Entonces, vamos a definir lo que es el principio de Arquímedes. ¿Qué me dice? Que cuando un cuerpo está flotando, este cuerpo, ¿qué tiene? Primero tiene una masa, ¿no ve? Entonces, debido a la masa y debido a la gravedad, se va a generar un peso, ¿no ve? Y como está flotando, este cuerpo va a generar una fuerza que le está permitiendo flotar. ¿Y esa fuerza qué se denomina? Fuerza de empuje. Entonces, acá le voy a meter una fuerza más, que va a ser esta, digamos. ¿Ya? Una fuerza de empuje. Ahora, esta fuerza de empuje es lo que le está permitiendo flotar a mi cuerpito sobre el líquido desconocido que tengo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se define el empuje? La fuerza de empuje. Se define como la densidad del líquido, en este caso es densidad X, ¿no ven? Que no lo conozco, le pondré densidad del líquido, ¿ya? ¿Cómo lo hago? Densidad del líquido. Densidad del líquido por la gravedad por el volumen sumergido. ¿Volumen sumergido de quién? De mi cuerpo. ¿Ya? Este volumen sumergido también otros autores le llaman, este volumen sumergido, otros autores también le llaman como volumen desplazado. ¿Ya? Esto también es denominado como volumen desplazado. Es decir, si yo tengo mi recipiente lleno de agua y le meto a un objeto cualquiera, de densidad cualquiera, ¿no ve? Entonces, ese objeto al introducirse se va, si esto está al tope, digamos, ¿no ve? Al tope. Ese objeto al introducirse al líquido, el líquido se va a derramar, ¿no ve? Entonces, ese volumen derramado o desplazado también es este volumen sumergido desplazado, ¿ya? Eso, por favor, tómenlo en cuenta. ¿Qué más? Definiremos este volumen sumergido. Este volumen sumergido, ¿a qué se refiere? Al volumen sumergido de mi cuerpo, como dicen, ¿no? ¿Qué volumen está sumergido? Entonces, es esta proporción, por así decirlo, que tiene X, y obviamente, como esto, si lo tomamos un cubito, también va a estar sumergido la parte del área de abajo, ¿no ve? Esta área. ¿Y cómo se define el volumen? Área por altura. Entonces va a ser área por X. Ese va a ser mi volumen sumergido. Ya lo vamos a aclarar esto en ejercicios, así que no se preocupen. ¿Hasta aquí se entiende cómo se define flotabilidad, empuje o principio de Arquímedes? Sí, auxilio. Ya. Entonces, vamos a desarrollar también, ya lo vamos a hacer con ejercicios, el desarrollo. ¿Ya? Listo, pasemos a nuestro primer ejercicio. ¿Qué me dice? En este caso, ¿qué densidad debe tener el líquido en el cual flota el bloque de madera que se ve en la figura? De manera que esté sumergido en un 90%. La densidad de la madera es 0,74 gramos centímetros cúbicos. Primeramente anoto mis datos. ¿Qué datos tengo? En este caso, me está dando la densidad de la madera, que es igual a ¿qué? 0,74 gramos, 74 gramos centímetro cúbico. No me gusta este lápiz, un ratito lo voy a cambiar. Ya, ya. Lo haré más bonito. Densidad de la madera. ¿Es igual a qué?
0,74 gramos centímetro cúbico. Y me dice, ¿qué densidad debe tener el líquido en el cual flota? Entonces mi incógnita es la densidad del líquido. ¿No ve? En el que flota el bloque de madera que se ve en la figura, de manera que esté sumergido un 90%. ¿A qué se refiere? Ya me está dando el volumen sumergido. ¿Y eso qué es? Un 90% de su volumen total. ¿No ve? Entonces, este es un problemita cuando te dan porcentajes. Volumen sumergido, entonces, ¿cuánto va a ser? ¿Quién me dice? Si es el 90% de su volumen total. 0,9. 0.9. 0,9 de su volumen total, ¿no ve? Listo. Esos son los datitos que me da mi problema. Además, sí, eso es todo. Listo. Haremos la solución. Entonces, vamos a aclarar unas cositas. Este volumen sumergido está ocupando toda esta parte, ¿no ve? Esta es la parte de arriba es el volumen que no está sumergido. Entonces, lo que me interesa para empujes únicamente es el volumen sumergido. Entonces, vamos a rayarlo. Toda esta partecita está sumergida, ¿no ve? Obviamente más multiplicado por su profundidad o por su área, ¿no ve? Listo. ¿Qué hacemos? Primeramente, en estos ejercicios siempre se tiene que hacer un diagrama de cuerpo libre. Nos haremos un diagrama de cuerpo libre de nuestro bloque. Tenemos nuestro bloquecito de madera. Entonces, ya habíamos dicho, como es un objeto, tiene su masa, y como tiene su masa, tiene su peso. Listo. ¿Qué más? Como está flotando, se está generando una fuerza que le está permitiendo flotar. Esa fuerza es la fuerza de empuje. Ahora, si hago sumatoria de fuerzas en el eje Y, va a ser igual a 0 porque se supone que está en equilibrio, ¿no ven? Está en equilibrio, entonces, ¿qué voy a tener? Empuje es igual a mi peso. ¿Lo ven? Listo. Esa es mi primera ecuación que voy a usar. ¿Qué más hago? ¿Cómo se define empuje? ¿Quién me dice? ¿Quién se acuerda? Lo acabamos de definir. Densidad del líquido por gravedad por el volumen sumergido. Densidad del líquido, gravedad por el volumen sumergido. ¿Esto es igual a qué? Peso. Acá lo haremos, peso a qué es igual. A masa por gravedad. Pero nosotros por densidad, ¿qué sabemos? Que densidad es igual a masa sobre volumen. Si de aquí despejo masa, aquí va a ser igual a esto, densidad por volumen. Esto lo voy a reemplazar acá. ¿Ya? Entonces, el peso aquí ha sido igual a la densidad. ¿Qué densidad? Densidad del cuerpo, en este caso de la madera. Por el volumen. ¿Volumen de quién? Volumen de la madera. Este volumen, por si acaso, siempre es total, ¿no ve? Porque es del cuerpo. ¿Ya? Esto es total del cuerpo, si quieren. Cuerpo. ¿Qué más? Por gravedad. Listo. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Se entiende? ¿Qué he hecho? Sí, Oxy, se entiende. Listo. ¿De aquí qué se me puede ir? Gravedad con gravedad. Chao. ¿Qué me está pidiendo? Densidad del líquido. Despejaré densidad del líquido. Densidad del líquido, ¿a qué va a ser igual entonces? Densidad de la madera por el volumen de la madera. Esto es total. Sobre el volumen sumergido. ¿Verdad? Solo estoy despejando. ¿A qué era igual mi volumen sumergido? Era un dato, era 0,9%, 0,9 del volumen total. ¿No? Entonces, densidad de la madera por volumen de la madera. Total le pondré ya. Volumen total, madera. Sobre volumen sumergido. El volumen sumergido ya era dato, es 0,9 volumen total de mi madera. ¿Lo ven? Reemplazaré datitos. Densidad del líquido, ¿qué es igual? Densidad de la madera. ¿Cuánto me da la densidad de la madera? Ahora, como les decía en anteriores ejercicios, defínanlo antes en sus datos, ya todo a un mismo sistema. En este caso, como solo tengo un dato que es gramo centímetro cúbico, no tengo ningún otro dato más, lo dejaré así. ¿Ya? En empujes no es importante que lo conviertan a kilogramo centímetro, a kilogramo metro cúbico. Si quieren lo hacen, si quieren no, pero no es necesario y tampoco va a influir nada en su problema. Yo lo voy a dejar como gramo centímetro cúbico y todo mi sistema se supone que está en esas unidades, ¿no? Entonces lo único que voy a hacer es reemplazar 0,74 por volumen total de mi madera acá. Se simplificaba esto, ¿no?
Volumen total madera con volumen total madera se me va. Entonces, ¿qué me quedaba? 0,74 sobre 0,9. ¿Cuánto es esto? 0,822 822 unidades. gramos sobre centímetro cúbico. Listo. Esa es mi respuesta. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Hasta acá? ¿Dudas, preguntas? Facilito, ¿no? Esta parte de empujes es mía, facilito. Solo hay que darse cuenta de algunas cositas. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, duda que tengan de acá? Listo. Un ejercicio facilito para comenzar. ¿Ya? Cópienlo hasta ahí o saquen una fotito porque ya saben, esto me lo tienen que mandar. Así que aprovechen. ¿Me avisan? Listo, ¿no? Yo creo que ya está. Por favor, si alguien está copiando, me avisa para no pasarlo rápido, ¿ya? O simplemente le saco una foto, pero si están copiando, avísenme para darles un poquito más de tiempo. ¿Ya? Haremos otro ejercicio, facilito. ¿Qué me dice? Hallar el volumen que está dentro de la esfera hueca del radio externo R, que se encuentra sumergida completamente en un líquido de densidad 4 veces menor a la densidad de la esfera. ¿Ya? Esto igual es facilito, anotamos nuestros datos. ¿Qué datos tengo? Me está dando... ¿qué me está dando? Hallar el volumen que está dentro de la esfera hueca del radio externo R. Entonces, R es un dato, ¿no? Que se encuentra sumergida completamente en un líquido de densidad 4 veces menor a la densidad de la esfera. ¿Cómo puedo interpretar ese dato? División entre 4. Sí. Sí, pero ¿cuál es mayor? Ahí está. ¿Cuál es mayor? ¿La densidad de la esfera o la densidad del líquido? ¿Cuál es mayor? La densidad de la esfera. Oh. Ah, Ah, sí, no, la del líquido. densidad de la esfera. Sí, sí, Sí. la densidad de la esfera. Entonces, la densidad de la esfera es mayor a la densidad del líquido. Y me dice, ¿cuántas veces es mayor? 4 4 veces, ¿no? veces. Entonces, densidad de mi esfera es igual a 4 veces mi densidad del líquido. ¿No ve? ¿Se entiende esa parte, no ve? Eso es ya planteo de ustedes. Listo. Ese es el único dato que me da, además del radio. Tengo mi radio externo, que es R. Listo. ¿Qué hago aquí? Nuevamente, mi diagramita de cuerpo libre. En mi diagramita de cuerpo libre tengo mi esfera hueca de radio R. Listo. Como es una esfera, tiene una masa. Y como tiene masa, por efecto de la gravedad, tiene un peso. Y como está sumergido en agua, se me va a generar una fuerza de empuje. Listo. Hago sumatorio de fuerzas en Y es igual a 0, los de arriba hacia arriba positivos. ¿Qué voy a tener? Que mi empuje es igual a mi peso. Facilito. ¿Cómo se define empuje? Empuje se define como densidad de líquido, gravedad, volumen, sumergido. Esto es igual a ¿qué? El peso ya lo hemos definido antes, lo voy a hacer directo, es densidad de mi esfera por volumen de mi esfera por gravedad. ¿Lo ven? De aquí, ¿qué se me va? Gravedad con gravedad se me va. ¿Y qué me está pidiendo? Me está pidiendo el volumen que está dentro de la esfera hueca. Entonces me está pidiendo que haya este volumen, ¿no ve? El volumen. Este volumen yo me llamaré un volumen hueco. Volumen del hueco. ¿Ya? Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Densidad del líquido. Esto lo voy a dejar así. Me va a quedar densidad de líquido por... ¿Quién me dice cuánto va a ser el volumen sumergido? ¿El volumen de la esfera? ¿El volumen de la esfera o el volumen de solo la parte estita? Que estoy sombreando. El volumen exterior.
O sea, el total. El volumen de la esfera menos el volumen de la esfera hueca, algo así, con la diferencia de radios. Ya, tengo dos opiniones. Una opinión me dice que va a ser el volumen total de mi esfera. Otra opinión me dice el volumen de la esfera hueca, o sea, el radio externo menos radio interno, ¿no? Bien, muchachos, aquí muchos se confunden. ¿Qué pasa? Imagínense que tienen una pelota. Lo introducen a su piscina, digamos. ¿Qué volumen está desplazando? Si estuviera hueca, la pelotita, si tuviera un agujerito, el agua se entraría, ¿no ve? Entonces, el volumen desplazado únicamente sería el área exterior, o sea, el hueco. Pero no es el caso. Mi esferita está herméticamente cerrada. Entonces, es como si estuviera aire aquí adentro, ¿no ve? Aire. Entonces, el volumen desplazado va a ser el volumen total de mi esfera. ¿Ya? No el de la hueca. ¿Se me entiende esa parte? Como les digo, es como introducir una pelota en la piscina. ¿Qué volumen está desplazando? El volumen de la pelota, porque se supone que está herméticamente sellada y no entra agua en su interior. Entonces va a desplazar todo el volumen de la pelota. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, Octi. Sí, Oxi. ¿Puedo volver a Ya, repetir? Ya. Acá. Sabemos que el empuje se define como densidad de líquido, gravedad, volumen sumergido. ¿No ven? Entonces, ese volumen sumergido, en este caso, que es una esfera hueca, ¿cuál va a ser? Va a ser el volumen total de mi esfera. O sea, de radio R, ¿no ven? El volumen total. ¿Por qué el volumen total? Porque si nosotros introducimos esta esferita hueca dentro de un líquido, está desplazando todo su volumen, incluyendo el volumen del hueco, ¿no? El volumen de la esfera hueca más el volumen del hueco, si quiere. ¿Por qué? Porque se supone que está herméticamente cerrada. Y les daba el ejemplo de la pelotita. Introduzcan una pelota a su piscina o dentro de cualquier fluido. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Si está llena, totalmente llena su piscina, ¿qué volumen va a desplazar? El volumen total de su esfera, porque se supone que no está entrando agua al interior. ¿No ven? No está entrando agua al interior. Entonces, todo el volumen que va a desplazar va a ser el volumen total. ¿Ya? No va a ser el volumen de la esfera hueca. Va a ser el volumen total este. Todo este volumen. ¿Se entiende? Sí, Oxi. Ya. Listo. Definido eso, volumen sumergido, ¿a qué va a ser igual entonces? Volumen total de mi esfera, si quiero. ¿Ya? Esto va a ser igual a densidad de mi esfera por volumen de mi esfera. Este volumen, ¿cómo me pide? Volumen del hueco, o sea, lo que está en el interior, o volumen de aire, si quieren, que está dentro de mi pelota. ¿A qué va a ser igual esto? Esto va a ser igual a volumen de mi esfera hueca más el volumen del hueco. Ah, no, perdón. Menos sería, ¿no? Porque le tengo que restar. ¿No ve? Menos el volumen del hueco. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? ¿O no? ¿Cómo es? Sí, Oxi. Ya, nuevamente, para aclarar esto. Este peso, ¿de quién es? Este peso es de mi esfera hueca, ¿no ve? ¿Qué? ¿Alguien ha Oxi. entendido? ¿No sería el volumen total menos el volumen del hueco? Sí, exactamente, tienes razón. Esto va a ser volumen total, menos el volumen del hueco. Tienes mucha razón. Ya como les decía, aclarando, no le entendió nada a su compañera, así que
Por favor, si me lo puedes escribir en el chat porque estaba cortado, no se entendió nada. Así que si puedes escribir en el chat, ¿ya? Nuevamente, aclarando, ¿este peso de quién es? Es de mi esfera hueca, ¿no ve? O sea, solo de esta partecita. No incluye el aire dentro de mi esfera. ¿Ya? Entonces, como lo he definido el peso, era masa por gravedad, y esta masa era volumen o densidad por volumen, ¿no ven? Esta densidad es únicamente de mi esfera hueca, no incluye el aire. Este volumen es de mi esfera hueca, no incluye el aire, ¿no ven? Como decía su compañero, este volumen de la esfera hueca, ¿a qué es igual? Al volumen total, tenía razón, va a ser el volumen total menos el volumen del hueco, ¿no ven? Al volumen total le voy a restar el volumen del hueco. ¿Qué me va a quedar? Únicamente lo que está de naranjita, ¿no ve? Eso me va a quedar. Listo. ¿De aquí qué puedo hacer? Reemplazaré datitos. Acá voy a poner densidad de líquido, volumen total de mi esfera es igual a ¿qué? Volumen de mi esfera, digo, densidad de mi esfera, que es igual 4 veces densidad de mi líquido, ¿no ve? Y esto es volumen total menos volumen del hueco. Listo. ¿De aquí qué se me puede ir? Densidad de líquido, ¿qué me va a quedar? Ya. Volumen total de mi esfera es igual a ¿qué? Este 4 lo voy a repartir. 4 veces volumen total de mi esfera menos volumen del hueco. Entonces de aquí despejo volumen del hueco. Es igual a ¿qué? 4 veces directo. ¿Cuánto va a ser? Oxi, ¿no es ¿Sí? 4 veces el volumen del hueco? Cierto. ¿Qué me está pasando? Menos 4 veces volumen del hueco. Entonces 4 veces volumen del hueco es igual a ¿qué? ¿Cuánto? Directo. Resta. 3, ¿no? 3 veces volumen total de mi esfera. ¿Están de acuerdo? Esto estoy pasando, si quieren, o esto estoy pasando a este lado, y este está pasando a este lado, pase 4 menos 1, 3, ¿no ve? Listo. Volumen de mi hueco. Aquí va a ser igual. A 3 veces volumen total de mi esfera sobre 4. ¿A qué es igual esto? 3 veces volumen de una esfera. ¿A qué es igual? 4 tercios de pi por el radio al cubo. Radio al cubo. Sobre 4. ¿De aquí qué se me va? 3 con 3, 4 con 4. ¿Qué me queda? Pi por radio al cubo, ¿no? Este radio es dato. R mayúscula. Sí, Oxi, es dato. Sí, ¿no ve? Entonces ya está. Esa es mi respuesta. Entonces el volumen del hueco, ¿cuánto había sido? Pi por el radio al cubo. ¿Lo ven? ¿Alguna pregunta, duda de esto? ¿Preguntas, dudas? ¿Todo claro? Oscar, ¿cuál es el volumen de tu hueco? ¿Ya todo claro? Listo. ¿Han sacado foto? ¿Han copiado? ¿Están copiando? Auxi, por favor. 2 minutitos, por favor, Auxi. Mi celular acaba de petear. Listo. Se ha petado. Ti, 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 ti. Me avisan cuando copien para pasar otro ejercicio. El que está copiando.
está, Auxi, gracias. Ya. Pasaremos al otro ejercicio, era este. Bien. Este es un ejercicio similar al anterior, pero van a ver que cambia algo. Una esfera hueca de metal de radio R y espesor T, y nos dan la relación de R sobre T, que es igual a 27. Reposa en el fondo de un lago quieto si se conoce que la reacción normal sobre el cuerpo es igual a 1/4 de su propio peso. Encontrar la densidad relativa del metal. Bueno, como siempre, nos daremos nuestros datitos. ¿Qué datos tengo? Nos están dando una relación. R sobre T, que es el radio sobre el espesor, y esto es igual a 27. ¿Lo ven? ¿Qué más? Me están dando una normal. ¿Por qué? Porque como esta esferita hueca está, me dice, en el fondo del hueco, nosotros sabemos que por estática, aquí, ¿qué se va a generar? Como está en contacto. Una reacción, y esa reacción es la normal, ¿no ve? Porque está en contacto con el suelo, o con el suelo. Y esa relación, ¿qué me dice? Que mi normal es igual a ¿qué? 1/4 de su peso, ¿no? De doble cuartos. Listo. Esos son los datos que me está dando el problemita. ¿Qué hago? Nuevamente mi diagramita de cuerpo libre. Dibujo mi esfera hueca y anoto mis fuerzas. Como tiene un peso, una masa tiene un peso. Este es mi W. Ahora más chiquito. Tiene mi peso. Tiene una normal porque está en contacto con la superficie del suelo. ¿Lo ven? Una normal. Y como está dentro de un fluido, se va a generar una fuerza de empuje. ¿Qué hago acá? Nuevamente, sumatorio de fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0, hacia arriba positivos. ¿Qué tengo? E más N, que es la normal, es igual a W. ¿Ya ven? Esta va a ser mi ecuación 1. Listo. Definiré el empuje, el peso y la normal. ¿Ya? ¿A qué sigue igual el empuje? ¿A qué es igual? Densidad del Densidad líquido por la gravedad y por el volumen sumergido. Listo. Densidad líquido, gravedad, volumen sumergido. Más la normal. ¿Cuánto era la normal? 1/4 de mi peso. El peso lo mandaré nomás a restar, ¿ya? Menos peso es igual a 0. Listo. ¿Aquí qué me va a quedar? Densidad líquido, gravedad, volumen sumergido, más, ¿cuánto es 1/4 menos 1? Negativo sale, ¿no? Menos 3/4. Ya. Esto va a ser igual a 3/4 de W. ¿Ya? ¿Qué me está pidiendo ya? La densidad relativa del metal. Ah, ya. Densidad relativa. Metal. Ya. Listo. Ahora acá. Esto lo voy a reemplazar. Ustedes ya saben cómo se hace esto. Aquí es igual el peso. Directamente es densidad ¿de quién? De la esfera por volumen de mi esfera por gravedad. ¿No ve? Por si acaso este es de la esfera hueca, no es de toda la esfera. Listo. ¿Qué se me va de aquí? Gravedad, gravedad. ¿Qué me está pidiendo hallar? Densidad relativa del metal o de la esfera hueca, si quiere. ¿Cómo se define la densidad relativa? La densidad del cuerpo sobre la densidad del agua. Densidad del cuerpo de un líquido de cualquier cosa, densidad X, sobre una densidad de referencia. ¿Y quién generalmente tomamos de referencia? El agua. ¿No ve? Así es como se define la densidad relativa. Esto es únicamente notación, ¿ya? Yo me doy cuenta mejor así. Hay otros que le ponen como SG, otros como DR. Ya es su notación. Yo entiendo lo que hago, ustedes entienden lo que hacen, ¿no? Así que acostúmbrense a lo que ustedes hacen. Si ustedes entienden bien así, bien. Si ustedes entienden bien de otra forma, pónganlo de esa forma.
como les digo, es únicamente notación, ¿ya? Listo. Entonces, densidad relativa es densidad de un líquido, un cuerpo X sobre la densidad del agua. De aquí, este líquido es densidad del agua. ¿Sí, no? Densidad del líquido, agua. Es el agua, ¿no? Entonces, aquí directamente ya lo voy a definir, densidad relativa. ¿Es igual a qué? Densidad X. En este caso me está pidiendo la densidad relativa del metal. Y la densidad relativa del metal es la densidad de la esfera hueca. ¿No ven? Densidad de esfera hueca sobre densidad del líquido o del, que en este caso es agua. Listo, con eso ya tengo mi densidad relativa. ¿Qué me queda? Despejando. ¿Qué me queda? 4/3 por el volumen de la esfera hueca sobre el volumen del cuerpo. A ver, a ver, a ver. Cuatro tercios, este 4/3 va a pasar, este 3/4 va a pasar al otro lado como 4/3. Volumen sumergido sobre volumen de esfera. ¿Está bien? ¿Sí? Hueca. ¿Está bien? ¿Está mal? Sí. Está bien, Oxy. Listo. Este es igual a qué entonces. 4/3 lo voy a sacar. Volumen sumergido. Nuevamente, como el anterior ejercicio. ¿Cuánto es mi volumen sumergido? Cuatro tercios de pi por el radio al cubo. Exacto. Es toda mi esfera, ¿no ve? Es toda la esfera, el volumen total. Porque se supone que aquí adentro hay aire. Aquí adentro hay aire. Entonces, ¿qué volumen está desplazando? El volumen de mi esfera hueca más el aire, si quieren, ¿no ve? Entonces es volumen total de una esfera. Sobre. Volumen de la esfera hueca. ¿Quién me dice? ¿Cuánto va a ser? ¿Cuánto va a ser? ¿Cuál es el volumen de una esfera hueca? Oxy, ¿no sería hacerlo aparte, esa parte? No se ¿Qué va a usa ser? esa relación que Cuatro. nos ha dado del radio sobre el espesor. Sí, porque va a ser 4 tercios de pi por el radio exterior al cubo menos el radio interior. Pero el radio interior es R menos T. Ya. Entonces me va a quedar así, ¿no? 4 pi tercios de R al cubo menos R menos T al cubo. ¿Así? ¿Me queda eso, no? Ese es el volumen de mi esfera hueca. ¿Están de acuerdo o no? Sí, Oxy. Listo, de aquí, ¿qué se me puede ir? ¿Qué significa esa N? O dice R. R menos T al cubo. Es R, perdón, mi letra es horrible, van a disculparse. Ya, lo voy a hacer con calmita entonces. R menos T. ¿Ahora sí? ¿Se entiende? Ya, listo. ¿Qué se va de acá? Esto con esto. Y ahora, como me da una relación R sobre T, buscaré esa relación, pues. O al revés, ¿no? Puede ser T sobre R o R sobre T, como ustedes quieran. Pero me tienen que dar esa relación. ¿Cómo puedo buscar esa relación? Ya no las dan. ¿Qué? Las relaciones ya no las dan entre R y T. Claro, pero en esa parte, ¿cómo encuentro, cómo puedo, esta cosa quiero encontrar acá? A eso me voy. ¿Ya? Entonces lo que yo voy a hacer es esto, bajarla abajo. Ustedes ya saben, como extremos con extremos, medios con medios. O simplemente más facilito, mira, ¿qué voy a hacer? A todo esto le voy a dividir o multiplicar 1 sobre R cubo y aquí 1 sobre R cubo. ¿No ve? Como estoy multiplicando a los dos, al numerador y al denominador por lo mismo, no estoy afectando en nada a mi ecuación. ¿No ve? Entonces, densidad relativa, ¿qué es igual? 4/3. Aquí directo. Este R cubo con este R cubo se me va a ir. ¿Qué me va a quedar?
1, ¿no ve? Listo. Aquí, ¿qué va a quedar? R cubo menos R menos T, todo esto al cubo, sobre R cubo. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Se entiende? ¿Sí o no? Auxi, ¿será que puedo volver a repetir de dónde sacamos ese valor de t? Sí, por favor. ¿De T? De en la parte donde dice r al cubo menos paréntesis r menos t elevado al cubo. Ah, ya. Ese es el volumen de la esfera hueca. Ay, perdón. Esta partecita. Volumen de mi esfera hueca. ¿A qué se refiere? Al volumen, este volumen. Este volumen. ¿Ve? ¿Cómo se define el volumen de una esfera hueca? Ustedes ya saben. Igual que el volumen de un cilindro hueco, ¿cómo era? La resta de sus radios, ¿no ves? ¿No ve? Es por eso que va a ser. Esto es como Sí. si fuera el radio externo al cubo, que es R, ¿no ve? Mi radio externo. Menos radio interno al cubo. ¿Pero cuál es radio interno? No me dan el radio interno, pero sí me dan el espesor. Entonces, va a ser radio R mayúscula menos el espesor. Entonces, estito es el radio interno. ¿Ahora sí se entiende? Solamente t simbolizaría el espesor. Sí, el espesor. Ya, Es como Auxi, decir, gracias. radio externo al cubo, menos radio interno al cubo, pero radio interno no me dan, entonces voy a buscar una relación. ¿A qué es igual el radio interno? Es esto. Ay, perdón. Este va a ser mi radio interno, ¿no ve? Radio interno. Pero no me dan ese radio interno, entonces busco una relación. Es esta distancia. Entonces, este es radio interno. ¿A qué va a ser igual? A radio externo menos el espesor, obtengo mi radio interno. Y así es como hallo el volumen de mi esfera hueca. ¿Ya? Listo. Explicado eso, como les decía. Multiplico 1 sobre el radio al cubo. Numerador. Hola. Ya, multiplico mi radio, perdón. Multiplico 1 sobre radio al cubo al numerador y al denominador, ¿no? En el numerador se me va a simplificar, me va a quedar 1. En el numerador voy a tener esto. En el denominador, perdón. Denominador voy a tener eso. ¿Están de acuerdo o no? ¿Sí o no? Sí, 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 sí. Entonces, densidad relativa es igual a ¿qué? 4 tercios, 1 sobre... Este radio al cubo, como tiene el mismo denominador, lo voy a repartir. Radio al cubo sobre radio al cubo, menos R menos T, todo esto está al cubo, sobre radio al cubo. ¿Lo ve? Puedo hacer eso. Es algebrita. 4 tercios por... Esto se me va. Como estos dos están elevados al cubo, ¿puedo elevarlo todo al cubo? Como mi numerador y mi denominador están elevados a la misma potencia. Esa es algebrita, ¿no? Su prefa. Entonces, por 1 sobre 1 menos R menos T sobre R y todo esto al cubo. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Sí. Esto, densidad relativa, ¿qué es igual entonces? 4 tercios por 1 sobre 1 menos. Aquí nuevamente voy a repartir, o voy a repartir el denominador, ¿no? Voy a repartir el denominador entre mi numerador. Me va a quedar R entre R menos T sobre R. R entre R es 1 menos T sobre R. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Me están siguiendo? ¿Sí o no? Sí. ¿Listo? Ahora, si se fijan, ya encontré la relación que me estaba dando al principio. Pero al revés, ¿no? Me estaba dando R sobre T. En este caso he encontrado T sobre R. Únicamente es su inverso, ¿no? Entonces, densidad relativa, ¿qué va a ser igual? 4 sobre 3, 1 menos, ¿cuánto restó? T sobre R.
1 sobre 27, ¿no? Esto el cubo. ¿Me falta algo? ¿No? ¿Cuánto es mi densidad relativa? ¿36? 12,456. 12,445 unidades. Sin Sí, unidades, unidades. relativa. Adimensional, ¿no ve? Ah, cuidado. Listo, mi respuesta. ¿Ya entendido? ¿Alguna pregunta, duda? ¿Quieren que repita alguna parte? ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Quieren que ponga un tema? Si Oxy un tema, hace que copie. Al ver lo mete, pues lo congela la isla. Y mira, vas a ver cómo es como para a ver. Listo, muchachos, copienlo entonces hasta ahí. Vamos a pasar a otro ejercicio. ¿Ya entendí, no? ¿Qué temita? Hago una pregunta, José. Entonces, en la parte donde hacemos la sumatoria de fuerzas, el empuje es igual al peso, ¿no? Ese peso siempre va a ser, digamos, el peso de la esfera hueca, en este caso, digamos. Claro. Este peso significa al bloque, al objeto en sí. ¿Ya? Ese peso es del bloque o del objeto. ¿Ya? No se confundan que va a ser como de toda la esfera. Es únicamente al objeto. Si tuviéramos un cubito, ese peso es del cubo. Si tuviéramos un cilindro, ese peso es del cilindro. Si tuviéramos, no sé, un prisma, una pirámide, ese peso es de la pirámide. Entonces es de todo el cuerpo del objeto. En este caso, ¿mi objeto cuál es? Es una esfera hueca, no es toda la esfera, únicamente es la esfera hueca. Entonces, es como del material, ¿no ve? Es un solo material, digamos, no sé, aluminio, cualquier cosa, aluminio. Entonces, el peso es del aluminio, pero sabemos que el peso es igual a densidad por volumen por gravedad, ¿no ve? ¿La densidad de quién va a ser? Obviamente, del aluminio. ¿El volumen de quién va a ser? Del aluminio, ¿pero de qué? ¿Qué volumen está conteniendo el aluminio? Únicamente la esfera hueca, no es todo el volumen, porque se supone que aquí hay aire. ¿No ve? Entonces, este volumen va a ser de la esfera hueca. ¿Ya? Entonces, el peso siempre es del objeto, del material. ¿Ya? Del material o el objeto a analizar. ¿Se entiende? Sí, sí, entonces, digamos, si fuera un prisma hueco, entonces sería el volumen del prisma hueco, digamos, ¿verdad? Sí, el volumen del prisma hueco, sin contar su aire. Si fuera un cilindro, Está bien. si fuera un cilindro, sería el volumen del cilindro hueco, sin lo que está dentro, ¿no ve? O sea, el aire. En el peso. Entonces, si nos dieran, digamos, un cilindro así lleno, digamos, entonces se tomaría como el volumen total, digamos, todo el volumen, digamos. Exactamente. Si no tuviera huequito, si fuera Ya, gracias. macizo sólido, es el volumen de todo, ¿no ve? Pero como en este caso es esfera hueca, solo se toma como si fuera volumen de una esfera hueca, sin tomar el aire, ¿no ve? El volumen del aire. Ya entendí, ¿Sí? gracias. ¿Alguna pregunta, duda más para pasar a otro ejercicio? Oxy, yo tengo una Ya. duda. En Dime. la parte donde ha despejado el volumen sumergido, no, el volumen, perdón, la densidad de la esfera hueca, ¿dónde se ha ido la densidad del líquido? En esa partecita, no sé si me podría volver a explicar. Ah, ya. La densidad del líquido, Sí, ¿no ve? ese sí, Esta aquí, ¿no ve? sí, porque es 3/4 sobre la densidad de la esfera hueca sobre el volumen sumergido sobre
eso y lo he invertido. Eso quisiera saber por qué. Ya, te explico. Tenemos empuje, densidad del líquido, gravedad, volumen sumergido. Esto es igual a 3/4 del peso, pero el peso es densidad de la esfera hueca. Ya lo hemos definido. ¿Por qué? Esto es de la densidad densidad de la esfera hueca. ¿Lo ven? Del objeto. Por volumen de la esfera hueca por gravedad. Ahora, ¿dónde he hecho desaparecer esto? La definición de densidad relativa. ¿Qué me está pidiendo? La densidad relativa del metal o de la esfera hueca, ¿no ven? Entonces, aquí es igual. Densidad X del material del líquido que estoy analizando sobre una densidad de referencia, que en este caso es, que siempre tomamos el agua. Ahora, ¿cómo he hecho esto? Directamente ya lo he reemplazado. Es como esto, perdón. Esta densidad de líquido lo estoy mandando al otro lado. Como está multiplicando, va a pasar a dividir. Entonces se va a quedar aquí, densidad de líquido. ¿No? Densidad de líquido. ¿Qué líquido estoy usando? Mucho molestan. ¿Quién está molestando? Lo voy a silenciar Del grupo había sido, malditos. Me están desconcentrando. Ya. Densidad de líquido. Ya, lo he pasado a dividir, ¿no? Listo, ¿qué es esto? ¿Qué estamos definiendo? ¿Qué líquido estoy usando? Estoy usando agua. Entonces es como si esto fuera densidad de agua. ¿Y qué es esto? Esto ya es densidad relativa. ¿Lo ve? Es así como el hecho de desaparecer las densidades. Aquí está. ¿Se entiende ahora sí? Sí, Auxi, pero al reemplazar eso, la densidad del líquido no se simplificaría y sería 1, porque la densidad relativa es igual a la densidad del líquido sobre la densidad del agua. Sí, él lo está haciendo directamente, por eso es que es así. Claro, pues la densidad del agua es 1 gramo centímetro cúbico. Pero yo no conozco. ¿Lo ves? Como si fuera densidad de la esfera hueca sobre 1. Me va a quedar densidad de la esfera hueca, pero sigo desconociendo la densidad de la esfera hueca. ¿Lo ves? Ya Yo lo está he hecho bien, directo. Auxi, gracias. ¿Se entiende? ¿Alguna otra pregunta, duda? Nada, ¿no? ¿Ya han copiado? Ya, haremos otro. ¿Cuál nos toca? 4, ¿no? Listo. ¿Qué me dice? Un cilindro macizo y homogéneo de altura 80 centímetros tiene una densidad de 0,9 gramos centímetros cúbicos. El cilindro se deposita en un líquido cuya densidad es de 1,2 gramos centímetro cúbico. Determine la altura de la parte X que sobresale de este cilindro cuando se encuentra flotando y en equilibrio. Listo, anotaré mis datos. Datos, ¿qué datos tengo? Está dando la altura de mi cilindro. H es igual a 80 centímetros. Y este dice que tiene una densidad de mi cilindro es igual a ¿qué? 0,9 gramos centímetros cúbicos. El cilindro se deposita en un líquido cuya densidad es de 1,2 gramos centímetros cúbicos. Entonces, densidad del líquido es igual a 1,2 gramos centímetros cúbicos. Determine la altura X determina la altura de la parte X que sobresale de este cilindro cuando se encuentra flotando y en equilibrio. Está pidiendo que haya X. Listo. ¿Qué hago? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Diagrama de cuerpo libre. Ustedes si quieren lo hacen ahí mismo, ¿ya? Pero para enseñarles, para que no quede dudas, debe ser con calmita. Tengo mi cilindro, tiene una masa, entonces tiene un peso, y como está flotando, empuje. ¿Ve? Entonces, empuje es igual a el peso. ¿Listo? ¿A qué es igual empuje? Densidad líquido, gravedad, volumen, sumergido. ¿A qué es igual el peso? Densidad del cilindro por volumen del cilindro por gravedad. ¿Lo ven? Gravedad con gravedad se me va. ¿Qué me está pidiendo? Que haya X. ¿De dónde voy a hallar X? Del volumen, ¿no?
Entonces, voy a necesitar esta distancia. ¿Cuánto va a ser esta distancia? 80 menos X. 80 menos X. H menos X, ¿no? 80 menos X, como ustedes quieran. ¿Listo? Se supone que toda esta partecita está sumergida, ¿no? Listo. Ahora, me dice que es un cilindro. Ya. El volumen de un cilindro, ¿cómo se define? Pi radio al cuadrado por altura. Pi radio al cuadrado. Pi radio al cuadrado por altura, ¿no ve? Más facilito, ¿no es esto? Área por altura. Esto es área, ¿no? Área de una circunferencia. ¿Y esta área cuál es? La que está aquí abajito, ¿no ve? Es esta área. Entonces, yo puedo decir que el volumen de mi cilindro va a ser igual a ¿qué? Al área de la circunferencia por la altura, ¿no es lo mismo? Entonces, volumen sumergido, ¿a qué va a ser igual? Acá, lo reemplazaré. Densidad del líquido, volumen sumergido, ¿a qué es igual? El área por la altura sumergida. El área por la altura sumergida. ¿Cuál es la altura sumergida? H menos X. Listo, H menos X. Esto es igual a ¿qué? Densidad del cilindro. Por volumen del cilindro, ¿qué es igual al volumen del cilindro? Área por altura, H. Listo. ¿Qué se me va de aquí? Área con área, chao. ¿Qué me queda? Despejaré directamente H menos X. H menos X es igual a ¿qué? Densidad del cilindro por H sobre densidad del líquido. Eso es, ¿a qué es igual? Densidad del cilindro, despejaré X. X es igual a H menos densidad del cilindro por H sobre densidad del líquido. Listo, reemplazaré mis datos. ¿Cuánto es H? Ahora, antes no hemos definido nuestras unidades, ¿no ve? Como todo está en centímetros, lo dejaré nomás pues en centímetros, porque me voy a estar complicando en transformarlo a metros. Entonces, 80 centímetros, no voy a poner unidades porque ya lo hemos definido antes, así que densidad del cilindro, 0,9 por altura, ¿cuánto es altura? 80 sobre densidad líquido, ¿cuánto es densidad líquido? 1,2. ¿Cuánto ha sido X? 20 centímetros. 20 unidades centímetros, ¿ya? Porque todos estamos trabajando en centímetros. ¿Listo? Mi respuesta final. Facilito, ¿no? ¿Alguna duda, pregunta de este ejercicio? ¿Dudas, preguntas? ¿Están copiando? Paso a otro ejercicio. Nos vamos. Ah, chicos, les estaba diciendo la anterior semana, ¿no? Que vamos a pasar una segunda clase. Y les cuento que van al domingo, ¿ya? No les he mandado, pero si quieren les mando. Si no confían en mí. Pero hagan el domingo. Así que vamos a pasar mañana también, ¿ya? Los que no pueden, no es obligatorio tampoco. Pero va a estar grabado también la clase. Así que eso también lo voy a subir al canal. ¿Qué hora, ¿Ya? Oxy? ¿A qué hora va a ser? A las 5 o a las 6. ¿A qué hora quieren? ¿5 o 6? 6. 6. 5. 6. 6. Cualquier hora, la verdad, Auxi. 5. 9. 5:30. Para nadie, a las 11. Ya pasaremos Que sea a las, 5. ya, pasaremos a las 3 de la mañana, ya. 3 de la mañana. 6 también. 6. ¿Cómo está? Domingo en la mañana. Ya nos amaneceremos estudiando física, chicos. A las 1. Sí, Austin. ¿No ve? Belleza, belleza. Ya, a las 6. Ya, 5:30, para nadie. 5:30. Las clases. ¿Ya?
AM, por si acaso. Ya, 5:30 de la tarde, ya, muchachos. Nos vemos mañana. Con Socal 5, ¿no? Sí, ¿puedo volver a repetir? No escuché bien. ¿Qué quieres que te repita? ¿El horario de la clase? Sí. Ya, como les decía la anterior semana, 2 horas no es suficiente para avanzar, ¿no? Así que, bueno, yo lo considero que no es suficiente. Ya, así que he decidido pasar 2 clases por semana. Entonces, nuestra segunda clase va a ser los domingos a las 5:30 de la tarde. ¿Ya? En la Todo mañana. domingo. Por favor. Listo, Oxy. Gracias. ¿Listo a las ¿De la 5, no? mañana? Sí. ¿Se podrá levantar? No. Sí, Está bien, Oxy, Oxy, sí, esta levantar. hora. 5:30 está bien. 5:30 de la tarde, ¿ya, muchachas? Listo, pasemos Listo. por el ejercicio. ¿Qué me dice? Un palo cilíndrico de densidad 0,7 gramos centímetro cúbico. Me van a traer de datos directamente ya. Datos. ¿Qué me dice? Densidad del palo es igual a 0,7 gramos centímetro cúbico. Área. Tiene un área de 4 centímetros cúbicos. De sección, ¿no ve? Sección es igual a área, así que es lo mismo. Y L igual a 1 centímetro, entonces el largo es igual a 1 centímetro. Se sumerge en el agua hasta que sobresalen H igual a 10 centímetros. H igual 10 centímetros. Lastrado su parte inferior con una bola. Lastrado significa unido, soldado, como ustedes quieran, ¿ya? La cosa es que está unido. Unido a su parte inferior con una bola de cobre de densidad. Entonces, densidad de la bola de cobre. Densidad, cobre, lo tenemos. ¿Es igual a qué? 8,8 gramos centímetro cúbico. Ahí el volumen de la bola. Esto ya era el volumen del cobre, o de la bola de cobre, ¿no? Es notación, por si acaso. ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer acá? ¿Sugerencias? Sugerencias. ¿Sección es lo mismo que área? Sí, sección es lo mismo que área. Y ese L igual a 1 centímetro es el diámetro del palo. No, el largo. Aquí te dice, mira, L igual a 1 centímetro de largo. Ah, no, perdón, esto es metro. ¿Cómo va a ser 1 centímetro? Me he equivocado. Este es metro. Error de transcripción. Listo, es metro. ¿Cómo va a ser 1 centímetro? Si H nomás es 10 centímetros. Ya, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Grama, Oxy. Ya, podemos hacerlo de 2 formas, ¿ya? Uno, analizando cada objeto, por así decirlo. Uno el palito y otro la bolita, ¿no ve? O directamente analizamos todo el conjunto, como ustedes quieran. Analizamos todo el conjunto, ¿ya? Diagrama de cuerpo libre. ¿Qué tengo? Tengo mi palito. Alguien ya lo va a interpretar mal, seguro. Tengo el palito. Tengo la esfera. Está sumergido. Listo. Ya, la esfera tiene su masa, tiene su propio peso. Entonces, peso de la esfera. El palito tiene su peso, volumen del palito. Perdón, peso del palito. Ahora, la esfera está sumergida totalmente, entonces va a ser un empuje de mi esfera. Y el palito también está sumergido, entonces también va a tener un empuje. Entonces, empuje del palito. Palo. Listo. ¿Qué hago entonces?
Sumatorio de fuerzas, ¿no? Y es igual a 0. Arriba positivos. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Sumar todo, ¿no? Empuje del palo más empuje de la esfera es igual al peso del palo más peso de la esfera. ¿Están de acuerdo conmigo hasta ahí o no? Sí, Auxi. Listo. Empuje del palo, ¿a qué se define? Densidad del palo por gravedad por volumen sumergido del palo. Más densidad de mi esfera por gravedad por volumen sumergido de mi esfera. ¿Es igual a qué? ¿El peso a qué es igual? Densidad del palo por volumen del palo. Esto es total, ya saben. Siempre es del objeto. En este caso, como es macizo, va a ser el total. Por gravedad más densidad de la esfera por volumen de la esfera. Esto también es total. Por gravedad. ¿De aquí qué se me va? Gravedad, 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 gravedad. Chao. ¿Qué me está pidiendo hallar? El volumen de la esfera, el volumen del cobre, el volumen total de mi esfera. ¿Ven? Esta es mi incógnita. Listo. ¿Qué hago? Despejar nomás, ¿no? Volumen de mi esfera. ¿A qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual? Densidad del palo por volumen sumergido del palo más esfera por sumergido de esfera. Ah, un cachito. Este volumen sumergido en esfera, ¿a qué va a ser igual? Al volumen de la esfera. El volumen total, ¿no ve? De mi esfera, ¿por qué? Porque mi esfera está completamente sumergida, ¿lo ve? Entonces, como en el empuje entra volumen sumergido, todo mi volumen está sumergido, entonces va a ser volumen total de mi esfera, ¿lo ven? Entonces aquí va a cambiar un alguito. Factorizo, ¿no? Volumen de esfera con volumen de esfera. ¿Qué me va a quedar? Ya, vamos así. Ya. Volumen de esfera, que va a ser igual. ¿Cuál es mayor? ¿La densidad de la esfera? Aunque los dos son, ¿no? Lo haré con calma, me estoy riendo. Densidad del palo, volumen sumergido del palo, más densidad de esfera. Esto lo haré así. Lo pasaré al otro lado con negativo. Menos densidad del palo, volumen del palo. Esto es total. Es igual a densidad de mi esfera por volumen de mi esfera menos densidad de mi esfera por volumen de mi esfera. ¿Cerró? ¿Me cerró? ¿Qué ha pasado? Al revés. ¿Qué cosa está al revés? Sí, se hizo 0, Auxi. ¿Por qué se ha hecho O si no 0? son las densidades. Ah, claro. Estamos mal. ¿Por qué no me he hecho recuerdo? Auxi, la normal del... Esto, las densidades del empuje. ¿Qué es? Empuje, ¿densidad de quién? El líquido. De líquido. ¿Yo qué le estaba poniendo? De mis cuerpos. Entonces, densidad de líquido, densidad de líquido. Está mal. ¿Ya? ¿Ves? Ahí se les ha ido. ¿Cómo es esto entonces? ¿Cómo quedaría? ¿Cuál cambia? Esto.
Densidad del palo no es densidad del palo, es densidad del líquido. Densidad del líquido, volumen sumergido del palo, menos densidad del palo por volumen del palo. Esto es total, esto es igual a ¿qué? A densidad de mi esfera por volumen de mi esfera, menos densidad del líquido, volumen de mi esfera. Así sería, ¿no ven? Ya está bien. ¿Están de acuerdo? Sí, Oxy. ¿Lo ve? Ah, pescadita. Esto no es del este, siempre es del líquido. ¿Ya? No se confundan. Listo. Aquí, despejo volumen de mi esfera. Es igual a ¿qué? Densidad líquido, volumen sumergido del palo, menos densidad del palo, volumen del palo, sobre densidad de mi esfera, menos densidad del líquido. Listo. ¿Qué es igual a esto? Densidad del líquido. Lo reemplazaré de una vez. ¿Qué líquido es? ¿Me dicen el líquido? Agua. Agua. Listo, es agua. Esto va a ser como todo está en gramos, centímetros cúbicos, trabajar en gramos, centímetros cúbicos, ¿ya? Sin unidades. 1 gramo, centímetro cúbico por volumen sumergido del palo. Ahora sí, ¿quién me dice cuánto va a ser el volumen sumergido del palo? Va a ser el área por la longitud total menos la altura. Ya. Esto es L, ¿no ve? Esto es L, entonces esta distancia que va a ser la distancia o la... Sí, la altura sumergida, ¿no? ¿Qué? Dijo 90. 90. 90 centímetros, ¿no? Listo. Tengo todos mis datitos. ¿Qué hago? Volumen sumergido del palo. ¿Me conviene trabajar con el área? Se me va a despejar el área. Se me va a simplificar. Haremos normal. ¿Qué es? Pi. Ah, no, tenemos área, ¿no? Tenemos sección. Entonces va a ser área por la altura sumergida del palo. ¿Cuánto es la altura sumergida? ¿Cuánto es? 90. Aquí lo reemplazaré ya para ser más directo. El volumen sumergido va a ser igual al área por el H sumergido. Esto va a ser igual al área por el H total, ¿no? Para reemplazar directo. ¿Cuánto era mi área? 4 centímetros cúbicos, centímetros cuadrados. Ya. Esto era 4 por la altura sumergida. ¿Cuánto era? 90, ¿no? Menos. Densidad del palo. ¿Cuánto es la densidad del palo? 0,7. Volumen del palo va a ser área, que es 4 por la altura total, que es 1 metro. Eso es 100 centímetros. Sobre densidad de mi esfera, que es la densidad del cobre. 8,8. Menos densidad del líquido, que es 1. ¿Cuánto es mi volumen de la esfera? 10,26 centímetros cúbicos. ¿Alguien más me confirma? Sí, Oxy. Pero un ratito, algo no me está gustando. Ah, no está bien. ¿Cuánto era? 10,26 unidades. centímetro cúbico. Listo. Hemos trabajado todo en centímetros, ¿no? Entonces, centímetros cúbicos. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta, duda? ¿Quieren que repita alguna parte? Eso del líquido pescadito, ¿no? Nadie se da cuenta, creo. ¿O alguien me ha dicho? Listo. ¿Preguntas, dudas? ¿Preguntas, dudas? Dudas, dudas.
¿Comentarios? ¿Algún chisme? Ah, por si acaso. Lean los libritos que les ha mandado el Inge, porque de ahí saca, como les ha dicho en su clase, de ahí saca la parte teórica y también saca algunos ejercicios. ¿Ya? Así que por favor revisen esos libritos. Más que todo el que dice hidroestática, no sé qué. El peronito, ¿no ve? Revísenlo. Por lo menos denle una mirada a sus ejercicios, a su parte teórica. Puede que de ahí meta el Inge. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, duda de esto? ¿Dudas, preguntas? ¿Están copiando? ¿Lo paso? ¿Qué hago? Pues vamos. Pase. Ya, haremos otro. El número 6. Acá. ¿Qué dice? Un cilindro, ¿qué dice? Un cilindro hueco de densidad relativa 1,2 de diámetros D y D medios y altura D. ¿No ves? Se sumerge en un líquido de densidad relativa 12/13. Se sostiene mediante una cuerda en un flotador esférico de diámetro D, que llega a sumergirse hasta la mitad. Calcular la densidad de la esfera. Listo, anoté mis datos. ¿Qué datos tengo? Un cilindro hueco de densidad relativa, densidad de mi cilindro. ¿Cuánto va a ser? No quiero densidad relativa. Densidad normal, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto va a ser? 1,2, o sea, 1,2 en las unidades que utilicemos. 1,2 gramos sobre centímetro cúbico. Ah, ya. O 1200 kilogramos sobre metro cúbico. Exacto, exacto. Puede ser 1,2 gramos centímetros cúbicos o 1200 kilogramos sobre metro cúbico, ¿no ve? Depende de ustedes, con cualquiera. Trabajan con centímetros cúbicos. Dice que el diámetro de mi cilindro, o sea, el diámetro exterior, si lo pondré, el diámetro exterior va a ser igual a D, y mi diámetro interior va a ser igual a D medios. Y una altura D. Se sumerge en un líquido de densidad relativa 12/3. Entonces, densidad del líquido. ¿Cuánto va a ser? 12/13 unidades. Unidades. Gramos sobre centímetro cúbico. Ya. Se sostiene mediante una cuerda a un flotador esférico de diámetro D. Entonces, todo esto es para el cilindro. Cilindro. Y diámetro esfera. Es igual a qué? A D. Llega a sumergirse hasta la mitad. Entonces, ¿qué quiere decir? Volumen sumergido en mi esfera. ¿A qué es igual? Si me dice hasta la mitad. 1/2 del volumen de la esfera. Exacto. 1/2 del volumen total de mi esfera. Listo. Calcular la densidad de la esfera. Me está pidiendo densidad de mi esfera. Listo. ¿Qué hago? Diagramitas de cuerpo libre, ¿no? En este caso, como en el anterior ejercicio, puedo analizar todo como si fuera un mismo sistema o de una vez, puedo analizarlo por separado para mi esferita y luego para el cilindro o de una vez analizo todo el sistema. ¿Cómo quieren? ¿Todo o uno por uno? Todo el sistema oxi. Ya. Diagrama de cuerpo libre. Vamos a hacer así. Tengo mi esfera, tengo una cuerda, tengo un cilindro. Hueco. ¿Verdad? Listo. La esfera tiene su masa, va a tener su peso. Peso, esfera. Está flotando, entonces va a generar un empuje. Esfera. ¿Qué más? Del cilindro. El cilindro también tiene su peso, peso de mi cilindro. Y como está también sumergido en agua, va a tener
un empuje del cilindro. Además, ¿qué hay aquí? Hay una cuerda, entonces van a haber tensiones. Como es una misma cuerda, va a ser la misma tensión. ¿A ver? Ahora, ¿qué hago? Como quieren analizar todo en un solo sistema, su motor de fuerzas en Y va a ser igual a 0, positivos. Entonces, ¿qué tengo? Empuje de mi esfera, más empuje de mi cilindro, más la tensión, si quieren, aunque se va a cancelar, menos volumen, peso de mi esfera, menos peso del cilindro, menos la tensión, es igual a 0. ¿Me estoy olvidando de algo? No, no. Listo. De aquí, ¿qué se me va? Tensión con tensión, chao. ¿Qué me queda? Empuje de mi esfera, más empuje del cilindro, menos peso de la esfera, menos peso del cilindro, es igual a 0. Así me quedaría, ¿no? Listo. Aquí un poquito lo despejaré. Empuje de mi esfera más empuje de mi cilindro es igual a peso de mi esfera más peso de mi cilindro. Listo. ¿Cómo se define empuje? Densidad del líquido por gravedad por el volumen sumergido. Densidad líquido, gravedad, volumen de mi esfera sumergida. Más empuje del cilindro. ¿Densidad de quién? ¿Del cilindro? Del líquido. Exacto. Densidad líquido, gravedad, volumen sumergido de mi cilindro. ¿Esto es igual a qué? Esto ya saben, densidad de mi esfera por volumen de mi esfera total por gravedad más densidad de mi cilindro por volumen de mi cilindro total por gravedad. Listo. ¿Y aquí qué se me va? Gravedad, 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 chao. ¿Qué me queda? Densidad de líquido, volumen de esfera sumergida, más densidad de líquido, volumen, ¿cómo hago esto? Cilindro sumergido, hablaría. Es igual a que densidad de mi esfera, volumen de mi esfera, más densidad del cilindro por volumen del cilindro. ¿A ver? ¿Qué hago ahora? Aquí, a ver, definir esto. Aquí es igual a un volumen del cilindro. ¿Qué es igual al volumen del cilindro? Hueco, por si acaso, es hueco. Cilindro hueco. ¿A qué es igual el volumen? Va a ser el volumen con el diámetro grande menos el volumen con el diámetro interior. Volumen exterior menos volumen interior. ¿Lo ve? Para kinder. ¿Qué es directo? Pi cuartos, diámetro exterior, cuadrado menos diámetro interior, al cuadrado. Todo esto por altura. ¿Lo ve? Eso sería. Lo reemplazaré. Volumen de mi cilindro es igual a ¿qué? Pi cuartos. ¿Cuánto es mi diámetro exterior? D. D al cuadrado menos D medios al cuadrado por altura, que es D. ¿Cuánto es esto? ¿Alguien me lo saca? ¿Se puede sacar? No se puede. Ya, lo dejamos ahí. Listo, este es el volumen. Volumen del cilindro. Volumen de mi esfera. ¿Qué es igual? Volumen de una esfera. 4/3 pi por radio al cuadrado al cubo. Es con radio, ¿no ve? Con diámetro. Pi sextos diámetro al cubo. Ya. Mejor. Pi sextos diámetro al cubo. En este caso. Se queda así nomás, ¿no ve? Listo.
Ya tengo mi Sí. volumen de mi esfera. Dime. El volumen del cilindro es 3pi sobre 16 por diámetro al cubo. Volumen cilindro es igual a 3pi. Sí, sobre 16 por Ya, diámetro al cubo. ya, listo. Me va a servir. ¿Dónde lo hago? Aquí al ladito lo haré ya, perdón. Esto lo moveré. Sí, listo. Aquí lo haré. Ya, reemplazaré. Si quieren reemplazo, si quieren no reemplazo. Ya lo reemplazaré. Densidad de líquido por volumen de mi esfera sumergida. ¿Cuánto va a ser? Pi sobre 12 diámetro al cubo. Un medio de mi volumen de mi esfera, ¿no ve? Volumen de mi esfera era pi sextos diámetro al cubo. Entonces lo has hecho directo. Lo haremos con calmita. De cubo. Así, ¿no ve? Va a salir 1 sobre 12. O perdón. Pi diámetro al cubo sobre 12. ¿Qué más? Más densidad de líquido. ¿Qué me está pidiendo ya? Densidad de esfera. Factorizaré densidad de líquido, ¿ya? No. Ya. Más. Densidad de líquido lo voy a factorizar. Más densidad, perdón, volumen del cilindro sumergido. ¿Cuánto va a ser? ¿Quién me dice? El volumen total del cilindro. Ya. Entonces va a ser 3pi sobre 16 diámetro del cubo. ¿Qué más? Nada más. Esto es igual aquí. Densidad de mi esfera. Eso es lo que me está pidiendo hallar. Por volumen de mi esfera. ¿Cuánto es volumen de mi esfera? ¿Qué le pongo ahí? Pi sextos diámetro al cubo, el volumen total. Exacto. Es el total, ¿no ve? Porque es del cuerpo. El peso es del cuerpo y el cuerpo es toda la esfera, ¿no ve? Entonces es el volumen total. Listo. Densidad de esfera por volumen de la esfera más densidad del cilindro por el volumen del cilindro. ¿Quién me dice? ¿Cuánto va a ser el volumen del cilindro? 13 pi diámetro al cubo sobre 3pi sobre 16 diámetro al cubo. ¿Están de acuerdo? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Me he equivocado en algo? Si me equivoco, por favor, igual corríjanme. No, sí está bien. Listo. ¿Y aquí qué se me puede ir? Diámetro al cubo, diámetro al cubo, diámetro al cubo, diámetro al cubo. Chau. ¿Qué me queda? Y también se puede ir. Cierto, pi también se va. Pi, chau, pi, chau. Chau, chau. Listo. ¿Qué me queda? Densidad de líquido sobre 12 más 1 sobre, no, 3 sobre 16, ¿no? 3 sobre 16 es igual a que densidad de mi esfera sobre 6 más 3 veces densidad de mi cilindro sobre 16. De aquí despejenmelo densidad de mi esfera. Me da flojera despejar. Tienen todos estos datos. Densidad del líquido, ¿cuánto es? 12 sobre 13. Densidad de mi esfera es lo que tengo que hacer. Densidad del cilindro, ¿cuánto es? 1,2. Listo, tienen todos los datos. Despéjenmelo densidad de mi esfera. La densidad del líquido también ha afectado, pero solamente a uno está multiplicando. Claro, claro, claro. Aquí es 3 veces densidad del líquido, ¿no? Acá va a ser 3 veces densidad de mi líquido. Esto es 12 sobre 13. Listo. ¿Cuánto es? Uno me dice 0,15. ¿Quién más está de acuerdo? 0,15 óxido. Listo. 3 respuestas. Eso debe ser
0,15. ¿Qué cosas? Gramos sobre centímetro cúbico. Gramos sobre centímetro. Listo, esta es mi respuesta final. Listo, respuesta final. ¿Alguna pregunta, duda? Si quieren lo expresan como gramos, si quieren como kilogramos, ya depende de ustedes, aunque es lo mismo, ¿no? ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Quieren que repita alguna parte? ¿Todo claro? En la fórmula del volumen del cilindro, ¿ya lo hace directo la de esta del volumen exterior con la del volumen interior? Sí. ¿Y por qué sale el cuadrado? Diámetro exterior al cuadrado. Menos diámetro interior al cuadrado. Sí, ¿por qué al cuadrado? Porque es área, pues. Pongamos que quieres hallar el área de esto, ¿no ve? Esta área. ¿Cómo se halla esa área? Diámetro exterior menos diámetro interior. Entonces, perdón, diámetro exterior al cuadrado menos diámetro interior al cuadrado. Estás hallando esa área. Ahora, lo estoy multiplicando Ya. por el diámetro. Perdón, por la altura. Al multiplicarle por la altura ya se vuelve volumen, ¿no ve? ¿Entendido? Sí. Listo. ¿Alguna pregunta, duda más que tengan? Dudas, preguntas. Pasamos a otro. Ya, nadie dice nada. Aquí. Este problemita es con dos líquidos. Con dos líquidos. Es un mismo cuerpo, pero ya está sumergido entre dos líquidos. En los anteriores ejercicios solo habíamos trabajado con un líquido, ¿no? Entonces en este vamos a trabajar ya con dos líquidos. Vamos a ver cómo se trabaja cuando tenemos dos líquidos. En este caso, ¿qué me dice? Un bloque de madera de densidad relativa 0,8 y forma cúbica de 10 por 10 centímetros flota. Aquí me falta un dato, creo. Aquí. 10 por 10 centímetros por 10, ¿ya? Flota en la interfase entre un líquido desconocido y agua con la cara interior 4 centímetros por debajo de la interfase, como se muestra en la figura. ¿Cuál es la densidad del líquido desconocido? Y como un inciso B me está pidiendo cuál es la presión en la cara inferior del bloque. Y me dan presión atmosférica. Listo. Voy a traer mis datos. ¿Qué datos tengo? Un bloque de densidad de madera relativa. Listo. Densidad de mi madera, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto es? 0,8 gramos sobre centímetro. Ya. 0,8 gramos centímetro cúbico. Listo. Y forma cúbica 10 por 10 por 10. Entonces, ¿el volumen cuánto va a ser? 100 centímetros cúbicos. 100. Perdón, 1000. 1000 centímetros cúbicos. Porque va a ser volumen, va a ser igual a 10 por 10 por 10, ¿no? Ya 10 al cubo. Listo. ¿Qué más? Flota en una interfaz entre un líquido desconocido y agua. Entonces, esta es densidad X, que yo no conozco, ¿no ve? Y agua. Con la cara inferior 4 centímetros por debajo de la interfaz. Entonces, esta distancia del agua que está sumergido es 4 centímetros, ¿no ve? Y por lo tanto, lo que está en el líquido desconocido es 6. ¿Qué más? Por debajo de la interfaz, como se muestra en la figura, ¿cuál es la densidad del líquido desconocido? Me están pidiendo la densidad X. Listo.
¿Qué hago? Diagrama de cuerpo libre. Me dibujo mi bloquecito de madera, mi cubito de madera. Listo. Mi cubito tiene un peso, madera. Listo. Ahora, como está sumergido entre dos bloques, ¿qué va a pasar? Ah, perdón, entre dos líquidos, ¿qué va a pasar? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Dos empujes, Auxi? Exacto. Como está entre dos líquidos, van a haber dos empujes. Debido al líquido 1, que le voy a llamar E1, y otro empuje debido al líquido 2, que le voy a llamar empuje 2. Ya, o si quieren, empuje del agua empuje 1. Yo pondré empuje del agua. H2O. Listo. Como está mi bloque entre dos líquidos, se me van a generar dos empujes. Ahora, ¿qué hubiera pasado si hubiera estado entre tres? Tres empujes, ¿no ve? Y así sucesivamente. ¿Listo? ¿Qué hago entonces? Sumatorio de fuerzas, el eje Y va a ser igual a 0. Hacia arriba positivos. ¿Qué tengo entonces? Empuje de mi agua más empuje 2 es igual a peso de la madera. Listo. ¿A qué es igual el empuje del agua? Densidad del agua por gravedad por el volumen sumergido en el agua. Exacto. Más empuje 2. Densidad X que no conozco por gravedad por volumen sumergido en el líquido X. ¿No? ¿Es igual a qué? Densidad, perdón, peso de la madera. Aquí es igual, ya lo hemos definido. Densidad de la madera por volumen de mi madera por gravedad. Listo, como siempre, mis gravedades, chao, chao, chao. ¿Qué me queda? ¿Qué me está pidiendo? Densidad X. Facilito, despejaré densidad X nomás. Densidad de X es igual a qué? Densidad de mi madera por volumen de mi madera menos densidad del agua por volumen sumergido del agua sobre ¿qué? Volumen sumergido X. ¿No ve? Listo, reemplazar datitos. ¿Cuánto es la densidad de la madera? 0,8 por volumen de mi madera. ¿Cuánto va a ser? 1000. Listo. Menos densidad del agua, que es 1. Estamos trabajando en gramos centímetros cúbicos. Por volumen sumergido del agua. ¿Cuánto va a ser? ¿Qué me dice? 400. 400. Ya. Está bien. Les explico por qué. Tengo mi cubito de madera, ¿no? Así. Voy a dibujar así. Algo así, ya. El área no va a cambiar. El área, ¿cuánto va a ser? 10 por 10, ¿no? Este es 10. Este es 10. Lo único que va a cambiar es la altura a la que está sumergida. En este caso, en el agua, ¿cuánto está sumergido? 4 centímetros. Entonces está en centímetros, centímetros. Entonces, ¿cuánto va a ser el volumen? 10 por 10 por 4. 400. Listo. Sobre volumen sumergido en X. ¿Cuánto va a ser? 600. Listo. 600. ¿Cuánto es mi densidad? ¿Cuánto es? 0.67. Sí, confirmo. 0,67. ¿Qué cosas? Gramos centímetro cúbico. Gramos centímetro cúbico. Listo, ya tengo respuesta a mi inciso A o a mi primera pregunta, ¿no ve? Densidad, entonces, del líquido, ¿cuánto había sido? 0,67. ¿Es lógico? Sí. Sí, ¿no ve? Sí, ¿Por qué? Porque el agua, veremos nomás la distribución de mis líquidos. Esta es densidad X y este es agua. Ahora, como el agua está debajo de mi densidad X, ¿qué significa?
que el agua es más pesada. Entonces, qué significa que el agua es más pesada? Que su densidad es mayor. Entonces, si mi densidad es mayor, obviamente se va a precipitar hacia abajo. ¿Cuánto es la densidad del agua? Es 1. ¿Cuánto es la densidad en X? Es 0,67. Entonces, es menor. Entonces, sí está encima del agua. ¿Qué hubiera pasado si mi densidad X hubiera salido 1,2, digamos? Ese tendría que estar precipitado. Este tendría que estar abajo, ¿no ve? ¿Listo? Eso es únicamente lógica, ¿ya? Lógica, si el líquido es más pesado o si la densidad del líquido es mayor, se precipita hacia abajo, ¿ya? Y si la densidad del líquido es mayor, está por encima del líquido de densidad mayor. Ya es únicamente lógica. ¿Listo? Inciso A, ¿alguna pregunta de esto? Nada, pasaremos a inciso B. Lo copio, mi dibujito, pegar. ¿Qué me está pidiendo? La presión en la cara inferior de mi bloque. Entonces, en ese puntito, ¿no? Punto A, si quiero. Listo. Como está abierto a la atmósfera, ¿qué va a haber acá? Una Presión presión atmosférica. atmosférica. Listo. Pascal, ¿qué me dice? Presión en A, ¿cuánto va a ser? Va a ser la altura del agua por la densidad del agua por la gravedad. Por la presión del agua más la presión del líquido X más la presión atmosférica. Ya, ¿eso qué es? La presión manométrica debido al agua más la presión manométrica debido al líquido X más la presión atmosférica. ¿Lo ven? Listo. Presión en el punto A. ¿Qué va a ser? ¿Cómo se define presión manométrica? Densidad, gravedad, altura. Densidad del líquido por gravedad por altura. En este caso, ¿cuánto es la altura? $4 centímetros. Altura del H2O. Pero un cachito. debería estar en un metros. cachito. Sí, exacto, eso quería irme. La presión atmosférica, ¿cuánto es? 10,5 pascales. Me está dando en pascales. ¿Qué es esto? Sistema internacional o MKS, como ustedes quieran. ¿Ya? Entonces, todo tiene que estar en... ¿A qué es igual el pascal? Pascal es igual a newton, metro, cuadrado o simplemente kilogramo, metro, segundo al cuadrado. Entonces, todo tiene que estar en kilogramo, metro, segundo, ¿no ve? MKS. Entonces, antes de hacer eso, por favor, me lo van a tratar de... O bueno, vamos a trabajar todo en sistema en metros, ¿no ve? Y en kilogramos. Más densidad del líquido X por gravedad por altura del líquido X más presión atmosférica. Reemplazaré datos. Presión en el punto A va a ser igual a la densidad del agua. ¿Cuántas? 1000. Ya. 1000. Gravedad 9,81. Altura del agua. 0,04. Listo. Más densidad del líquido X. $670 kilogramos sobre metro cúbico. Listo. Gravedad 9,81. Altura del líquido X. 0,1. 0,6. 0,06 o 0,1. 0,1. 0,1. 0,1, ¿no ve? Nos olvidaremos un cachito de este bloquecito, ¿ya? O la ley de Pascal que me dice que cualquier punto al mismo nivel de referencia es lo mismo, ¿no ve? Entonces, ¿qué hemos aprendido la anterior semana? Que ¿qué me dice? Esta era la presión manométrica del líquido X y esta es la presión manométrica del agua. Entonces, ¿qué altura debo tomar? ¿0,06 o 0,1? 0,1. 0,1, ¿no ve? 0,1. Más presión atmosférica, que es 10 a la 5. Presión en el punto A, ¿cuánto es?
Es 100.696.51 pascales. En kilopascales, 100.7. ¿así? Sí, Oxy. Listo, esta sería mi presión. ¿Qué tipo de presión se está? Absoluta. Absoluta. Exacto, exacto. Esto es presión absoluta. ¿Listo? Esa es la presión. Si me pidieran presión manométrica únicamente, ¿qué tendría que hacer? Restarle la atmosférica. Restar la atmosférica o simplemente no tomar en cuenta la atmósfera, ¿no ve? ¿Listo? ¿Alguna pregunta, duda de esto? ¿Preguntas, dudas? ¿Dudas? Nada. Haremos un último ejercicio. ¿Cuál hacemos? ¿Cuál hacemos? Auxi, una pregunta. La última parte del inciso B, ¿puede volver a explicar, por favor? ¿Qué parte quieres? ¿Todo el inciso B? Sí, Auxi, por favor. Ya, ¿qué me pedía el inciso B? El inciso B me pide la presión en la cara inferior de mi bloque. ¿Dónde es la cara inferior? Acá abajo, ¿no ve? En el punto A. Listo. Entonces, la anterior semana, ¿qué hemos aprendido? De presiones, ¿no ve? La presión hidrostática o la presión manométrica, que algunos le llaman. ¿Ya? ¿Y a qué era igual la presión manométrica? Presión hidrostática o manométrica es igual a ¿qué? La densidad del líquido por gravedad por altura del líquido. A ver, así se definía presión. Entonces, si nos trazamos una línea horizontal hasta el punto B, ¿qué me decía Pascal? Me decía que dos puntos a la misma nivel de referencia, sus presiones son iguales. Entonces, presión en A es igual a presión en B. Entonces, me olvidaré un cachito del bloque. Este ejercicio ya lo hemos hecho la anterior semana. ¿Lo ve? Hallame la presión en el punto B, te dice. Aquí va a ser igual. Como esto está abierto a la atmósfera, obviamente va a haber presión atmosférica. ¿Lo ve? Entonces, la presión en el punto B, ¿qué va a ser igual? A la presión manométrica del agua, debido a una altura manométrica del agua, más la presión manométrica del líquido X, debido a una altura manométrica del líquido X, más la presión atmosférica. Eso está acá. Densidad del agua, gravedad, altura del agua. Más densidad del líquido, gravedad, altura del líquido, más presión atmosférica. ¿Por qué? Porque está abierta a la atmósfera. Listo, reemplazo datos y me da esto. Y esto obviamente es presión absoluta. Si solo quisiera presión manométrica, me olvido de la presión atmosférica y todo va a ser manométrico. ¿Lo ve? ¿Se entiende? Sí, Auxi, está bien, muchas gracias. ¿Se entiende o no? Sí, Auxi, se entiende. Ya es eso nomás, ¿no ve? La anterior semana ya hemos hecho ejercicios. ¿Sí? Listo. ¿Alguna pregunta, duda? Auxi, la Nada, pasa. respuesta no sería 101 por 10 101 kilopascales, porque la respuesta de 100,7 kilopascales sale solo si, digamos, tomáramos en cuenta 670 por 9,81 por 0,06. Claro, seguramente esta densidad tiene más decimales, ¿no ve? Densidad No, en yo X me debe ser. refiero a la respuesta, porque con 0,1 en lugar de 0,06, como nos estaba explicando anteriormente, lo de la altura, sale con los datos que está acá. Sí, Auxi, está mal la respuesta. Está mal la respuesta, sería 101 kilopascales. 101 kilopascales. Ya, eso ustedes me han dictado.
Entonces la respuesta correcta es 101 kilopascales, ¿no? Sí. Listo. ¿Algo más? ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Algo está mal? ¿Todo está bien? ¿Todo está mal? ¿Cuánto te sale, Aarón? Aarón. Ya es por los decimales. La densidad en X. Ya, si toman todos los decimales de densidad en X, a ver, díctenme. Densidad en X, ¿cuánto es? Con más decimales. 0,667. Algo así. Ahora multiplíquenmelo. ¿Cuánto es la respuesta? Con todos los decimales sí sale 101. Es por los decimales, ya muchachos. Traten de trabajar siempre con 3 decimales. ¿Ya? Listo, solo eso es... Con error de decimales. 670 sí sale también 101 kilopascales. Perdón. Con 670 sale 101 kilopascales. Hay a veces cercano, ¿no ve? Ustedes se han equivocado en dictarme la respuesta anteriormente. Ya, pero es eso. Listo, pasemos a otro ejercicio. Quiero terminar. ¿Qué me dice? Un cubo macizo que está flotando en mercurio tiene sumergida la cuarta parte de su volumen. Si se agrega agua suficiente para cubrir el cubo, hagamos esto. Haremos esto. Porque va a entrar algo similar en su práctica. ¿Ya? Entonces, ¿qué me dice? Una pelota de plástico tiene 25 centímetros de radio y flota en agua con el 25% de su volumen sumergido. ¿Qué fuerza deberemos aplicar a la pelota para sostenerla en reposo totalmente sumergida en agua? Si se suelta la pelota, ¿qué aceleración tendrá en el instante en que se suelte? ¿Listo? Voy a entrar mis datos. ¿Qué datos tengo? Radio. Radio igual a 25 centímetros. Y flota en agua con el 25% de su volumen. ¿Qué significa eso? ¿Cuánto es el volumen sumergido? 0,25 por el volumen total. Sí, el volumen total. Exacto. Listo. ¿Qué más tengo? ¿Qué fuerza deberemos? Un inciso A me está pidiendo una fuerza y un inciso B me está pidiendo la aceleración. Listo. Hago mi diagrama de cuerpo libre. Aunque ya está ahí, ¿no? Ya, directo. ¿Cuánto es? Empuje es igual a peso. Listo. ¿Qué es igual a empuje? Densidad líquido, gravedad, volumen, sumergido. Esto es igual a que densidad de la pelota por volumen de la pelota por gravedad. ¿Listo? Gravedad, gravedad. Chao. Entonces, ¿qué puedo hallar acá? Volumen. Densidad de la pelota, ¿no? Densidad de la pelota es igual a ¿qué? Densidad del líquido por volumen sumergido sobre volumen de la pelota. Esto es igual a ¿qué? ¿Cuánto es densidad del líquido? ¿Cuánto es? ¿1? Agua. 1.
1 por volumen sumergido es 0,25 volumen total. Sobre volumen total. Eso con esto, chao. ¿Cuánto es la densidad de mi pelotita? Pelota. Pelota. 0,25, ¿no? Sí, 0.25. Con calculadora están diciendo eso. Listo. Tengo volumen de mi pelota. Listo. ¿Qué me decía? Calcular. ¿Qué fuerza debemos aplicar a la pelota para sostenerla en reposo totalmente sumergida en el agua? Entonces, seguramente a esta pelotita yo le voy a empujar. Yo le voy a empujar con una fuerza, cosa que se sumerja, ¿no ve? En el agua, totalmente sumergida. Entonces me va a quedar algo así. Voy a copiar esto. Vamos a copiar. Pegar. Listo. Me va a quedar así, ¿no ve? Entonces, yo le voy a aplicar una fuerza y cosa que toda mi pelota se sumerja. ¿No ve? Entonces, acá nuevamente va a ser como un estado 2, si quieren. En el estado 2, ¿qué va a pasar? Nuevamente hago mi diagrama de cuerpo libre. ¿Qué voy a tener? Díganme ustedes. Empuje es igual a peso más fuerza. Listo. Eso sería. ¿De aquí qué despejo? Fuerza. Es igual a empuje menos peso. Fuerza que es igual. Empuje. Densidad del líquido, gravedad, volumen sumergido. Menos el peso. Densidad de la pelota por volumen de la pelota por gravedad. ¿Listo? Fuerza, que es igual. Este volumen sumergido, ¿a qué va a ser igual? Volumen total de la pelota. Al volumen de la pelota. Listo, volumen de la pelota. ¿Cómo tengo entonces? ¿Cómo me va a quedar? Fuerza es igual a ¿qué? ¿Puedo factorizar algo? Gravedad, volumen de la pelota, ¿no? Densidad del líquido menos densidad de la pelota. Fuerza es igual a ¿qué? Gravedad, 9,81. Volumen de la pelota, puedo hallarlo, ¿no? Me dan el radio, sí, el radio. Volumen de una esfera. 4 tercios de pi por el radio al cubo. Pi radio al cubo. Radio era 0,25. 0,25. Sí, pues. 25 centímetros en metros. 0,25 también en metros. 0,25 metros. Listo. 0,25. Esto está al cubo. Por. Y ya. Por densidad líquido contra densidad líquido. Era agua, era 1000. O 1 si quieren. Pero como estamos trabajando en metros, 1000, ¿no? Menos densidad de la pelota. ¿Cuántas? 0,25. En kilogramo metro cúbico. 250. Listo. ¿Cuánta es mi fuerza? Este cubo solo afecta al radio, ¿no ve? Por si acaso. Cubo. ¿Cuánta es mi fuerza? A mí me sale 481,55 newtons. ¿Alguien más? La misma respuesta. La misma respuesta, Auxi. 481, ¿cómo? 55. 55. Newtons. Listo. Unidades newtons, ¿no ve? Porque estamos trabajando en kilogramo metro segundo, ¿no ve? Newtons. Listo. Ese es el inciso A. El inciso B. Inciso B me está pidiendo la aceleración. Aquí para la aceleración. Ahora me dice, si yo quito esta fuerza, obviamente como les decía, digamos que esta pelotita está con aire, ¿no ve? Entonces va a querer nuevamente subir a la superficie, ¿no ve? Seguramente han hecho eso alguna vez en la piscina, así que sube, ¿no ve?
¿Cómo hago yo eso? Fuerza, ¿a qué es igual? Masa Sí, por sí, resulta. aceleración. Masa por aceleración. Masa por aceleración. De aquí despejo aceleración es igual a qué? Fuerza sobre masa. Oxy, Tengo fuerza, dime, Oxy, una consulta. ¿El radio estaba en centímetros o en metros? centímetros, 25 centímetros. Lo hemos transformado a metros, 0,25. 25 centímetros. Yo le cagan todos. Ya. Tengo fuerza, ¿a qué es igual la masa? Densidad por Masa. Listo. ¿Densidad de quién? de la esfera o de la pelota. De la pelota, por volumen de la pelota. Listo. Es igual a que fuerza. Tengo 481,55. Sobre. Densidad de la pelota, 250. Por volumen de la pelota. 4 tercios pi radio al cuadrado, ¿no? Perdón, radio al cubo. Esto va a ser 0,25 al cubo. ¿Cuánta es mi aceleración? Bueno, a mí me sale 29.43. ¿Ya? ¿Alguien más? Sí, eso sale. 29,43 unidades. Metros sobre segundo cuadrado. Listo. Final del problema. ¿Alguna pregunta, duda? Mañana vamos a hacer ya con lo mismo empujes, pero ya con aceleración, ¿ya? Algo parecido a esto, pero vamos a ver, digamos aquí, tenemos un fluido, una piedrita, está cayendo, ¿cuánto tiempo tarda en caer la piedrita? ¿Ya? Algo así. Y vamos a tratar de entrar ya con puertas, ¿ya? ¿Alguna pregunta, duda? Pondré musiquita para despedirnos. Oxy, una duda. Dime. Sobre los apuntes que hay que mandar, ¿pueden ser los apuntes que, por decir, voy tomando durante la clase o tengo que rehacerlos y tienen que estar bien presentables? No, lo que hagas en la clase. Si lo has hecho en la clase, bien. Pero hay otros que no hacen en la clase y ven el video y recién hacen. O simplemente le sacan screen y luego copian, ¿no ves? Pero si lo has hecho durante la clase, mándalo eso, no importa. Gracias, Oxy. ¿Listo? Hay que hacerlo para que esté mejor presentable. Lo acabo de explicar, depende de ti. Si quieres rehacerlo, lo rehaces. Pero si has tomado apuntes mientras estamos pasando la clase, eso me presentas. Oxy, ¿la grabación dentro de cuánto estará en la página?